Hola. Estuve bien, ¿no? La definición. No, Estuve no. bien. ¿No? ¿No? Yo fui alumno tuyo. Me pasé Te de pasaste, rosca me un parece. poquito. Sí, sí. Bueno, Sí, creo que... Bueno, pero déjamelo. Me parece que hay un déjame nivel equivocarme, bastante parejo déjame- en el periodismo en San Juan. ¿Cómo? Me parece que hay un nivel bastante parejo en el periodismo. Parejo. Sí, 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 sí. Hay algunos que sobresalen, fundamentalmente por la formación intelectual que tienen, pero me parece que no hay no hay un lote ¿Es bueno o descollante. malo? ¿Es bueno o malo? Y O regular, qué sé yo. regular, Regular. sí, Ajá. regular. Sí. Y me meto, ¿no? En ese Sí, lote, sí, en claro. ese lote. Sí. Que podríamos hacer mejor las cosas. Leo Domínguez, lo presento, periodista de Radio Estación Claridad, de Radio Colón y de Canal 13 San Juan. Y, ¿qué sos más? ¿Un periodista ¿qué te gusta más? ¿Radio, televisión o diario o escrito? Lo que más me gusta es producir. Ajá. ¿Y eso? Estar detrás. Ah, ¿atrás? Sí, Ah, sí, mira. sí, me encanta. Ajá. Me gusta, Sí. me gusta. Porque ahora estás haciendo radio, televisión, estás haciendo tres cosas, ¿no? ¿Escribís? No escribo, no escribo. Ah, ¿no escribís? No. En el canal no escribís, no escribís. No. Pero sí estás con el envío de entrevistas Claro, sí, un programa la- que la- jamás me hubiera imaginado que lo iba a hacer, pero sí, estoy haciendo un programa de tele en Canal 13. Muy y- bueno, y muy bueno, hago- muy buenas entrevistas. He visto un par muy buenas. Con el arzobispo en primer puesto uno. Ah, me acuerdo de la entrevista con Arzo. Sí, sí. Creo que fue el año pasado, si no me Sí. equivoco. ¿No? Sí, sí, pero me gusta más producir y la radio. Y la radio. Sí, la radio ¿Sí? me gusta, me encanta. Pero me siento muy cómodo produciendo, tratando de pensar temas, pensar por dónde abordarlos, cómo darle la vueltita, esa famosa que nos enseñaban en su momento en Diario de Cuyo cuando llegué, y tuve que aprender a escribir sí o sí, porque si no A los cachetones. un tal Sarrea me volaba. Pero ¿Eh? toda esa tarea me encanta, me gusta mucho. ¿Y por qué me elegiste gusta ser mucho. periodista, Leo? Mira, creo que nació todo en la casa de mi abuela. Yo iba mucho a la casa de mi abuela materna de niño, me gustaba mucho, yo tenía un vínculo muy especial con mi abuela y me quedaba muy seguido los fines de semana, y tenía un tío que vivía mi abuela, una casa muy muy grande, y una tía y un tío. Ese tío me decía que yo tenía que ser periodista. No sé por qué se le había puesto, era un hombre ligado a los medios. Orlando ¿Quién? Gordo era una persona muy conocida. Ajá. Sería uno de los primeros publicistas de San Juan, muy conocido en los canales de televisión Ajá. por las viejas generaciones. Y Y te vio uña, él te vio. no, él te no, vio. pero sabes que nunca, incluso empecé a estudiar educación física, Ajá. hasta que llegué a principios de tercer año me di cuenta que no me gustaba la docencia. El que elige educación física porque le gusta el deporte se equivoca, primero te tiene que gustar la docencia. Y yo en la casa de mi abuela esperaba que llegara el diario cuando me quedaba a dormir, me gustaba irme, era un poco escaparme y que te dieran lugar libre a las travesuras, viste, los abuelos que te suelen apañar mucho. Y yo esperaba, me acuerdo que llegara el diario, 5 de la mañana, el Diario de Cuyo, y era un fanático de leer, y confieso que leía de atrás para adelante, pero terminaba leyendo El todo deporte el diario. primero. Bueno, Sí. como todo el planeta, ¿no? Sí, ¿no? Todo el planeta. Sí, sí, Empieza- sí. empieza por Me el encantaba planeta. leer, viste, las páginas de deporte. En y Clarín, después- la parte de atrás era la de las historietas. ¿no? Exactamente. Entonces- Y llegaba a la primera hoja, pero leía prácticamente todo. Pero me gusta mucho esto yo creo que por ahí, al ser parte de esto, no lo dimensionamos, pero yo le doy un toque de mágico a esto de ser testigo de un hecho o hablar con quien fue testigo directo y podérselo contar a la gente. Y cuando vos lo contás, que me parece que esto es lo que no solemos medir por ahí, estás incidiendo y estás llevando a la gente a que tome decisiones, ¿no? Ujú. Si te dicen que la entrada de tal espectáculo se empieza a vender a las 9 de la mañana del miércoles, la gente toma decisiones en función del horario que diste. Y si anticipás que los especialistas dicen que el dólar va a subir o va a bajar, hay mucha gente que toma decisiones en consecuencia Sí. de lo que vos decís. El problema es cuando decís que hacen 40 grados y la gente sale como bufanda, ¿no? Claro, exacto. Sí, ya que no te querés Sí, más. sí, por supuesto. Por supuesto, por eso hay ¿Qué que pasa? ser... Sí, Suele sí, pasar. pasa. Sí. Y creo que nos pasa a todos, al periodismo en general. Ujú. Hemos perdido crédito, como todas las instituciones, hemos perdido mucho crédito. Y creo que tenemos que trabajar especialmente para ser
para seguir siendo creíbles. Cuando Milei dice no odiamos mucho, demasiado a los periodistas y hace nombres y se lo nota también muy temático con el tema, ¿no? Muy temático con el tema, muy insistente, ¿no? ¿Vos sentís que te sentís aludido, te duele, No. pensás que tiene razón? La verdad, sinceramente, nunca me he concentrado nunca ha sido para mí un tema lo que pueda decir Milei. Creo que hay así como nosotros no podemos generalizar, viste que por ahí muchas veces caemos en esa equivocación de generalizar. Sí, pero viste que es difícil, y más si sos periodista de radio, que yo, Bueno, no, y de escrito también. Pero a ver, por ahí cometemos la equivocación de decir porque los dirigentes políticos Y sí, tal cosa. y sí. Y hay excepciones. Y sí. Yo creo que en este caso igual está mal que generalice. Ni siquiera te diría que me molesta, porque la verdad es que no le presto atención. No le presto mucha atención, pero sí me parece que está mal que generalice. Pero aceptás que estamos haciendo cosas mal. Sí, por supuesto, no te quepa la menor duda. Muchas cosas mal. ¿Qué hacemos Muchas. mal? Mira, Por ahí se nos identifica con operaciones políticas. Y bueno, yo creo que ahí hay mucho más fantasmas de los que verdaderamente ¿Hay fantasmas? Sí, estoy seguro que hay fantasmas. Y hay realidad. Y hay realidad, sí. Hay operaciones, es cierto, hay operaciones, y hay otras que no son operaciones y que la dirigencia política siempre le da el tenor de operación, siempre. Para mí hay muchos fantasmas. Yo me acuerdo cuando empezaba a incursionar en la política de verdad, y esto no es porque estoy hablando con vos que trabajamos juntos en el diario, pero el diario de Cuyo en aquella época te daba mucha envergadura, ¿no? Digo, era golpear la puerta en cualquier lado y te abrían la puerta y te atendían y accedías con los cuidados del caso, pero accedías a las mejores fuentes de información y teníamos detalles finitos de lo que había pasado. Y yo me acuerdo que por ahí escribía algo y más de uno decía sí, porque este es un operativo de tal y tal en el que se prestó el diario de Cuyo. Y la verdad que no habían operaciones. No habían operaciones. Porque vos sabías, porque vos eras Pero protagonista. claro, por supuesto, digo, pero aparte de eso se había cocinado y se había acordado y lo habíamos discutido en el diario y hasta cosas que no se te ocurrían a vos, sino que te decían tus jefes que tenías que ir a hacer. Y yo era testigo de que no era parte de una operación, era una inquietud del diario o de cualquier medio de comunicación por publicar un tema que tiene interés público. Lo que pasa es que la dirigencia política, te diría en el 90% ve operaciones. Y no es así. Pero sí... ¿Qué porcentaje son operaciones? No sé, va. No me animaría. El 90% veo operaciones. Pero es que siempre... pero es que siempre... yo no creo... Yo creo que la gran mayoría no son operaciones, sinceramente te digo. Pero creo que hacemos mal ser muy livianos a la hora de manejar los datos. Pero muy livianos. Decir cosas que ni siquiera están chequeadas o comprobadas. Y alguna exageración a la hora de defender alguna postura a favor, defender alguna postura o algún lineamiento político. ¿Viste? Garpa la ampurosidad, garpa, ¿no? Aunque uno por ahí no piense lo que dice, pero bueno, garpa, ¿no? Entonces, no lo digo por mí, pero sí uno ve que generalmente el que grita más o el que es más enfático, claro, sí, le va mejor. Justo comentabas en la época, diría, de 20 años atrás, con un esquema comunicacional en San Juan más acotado, un diario o dos, suponete, dos radios y un canal, que era un esquema clásico, digamos, hace, vamos a decir, 20, 30 años, Diario de Cuyo, Canal 8, Colón y Sarmiento, ¿no? A hoy que hay 200 medios y hay muchos medios importantes son, medios importantes. Yo calculo que puede haber, no sé, Nati, ¿cuántos puede haber? 20. Me parece que ¿mucho? Sí. 15. Sí. Bueno, 15 medios importantes. Es decir, y uno dice, cuantitativamente ganó la gente. Ganó, porque hay más medios, hay más periodistas, hay más. ¿Vos sentís que es mejor o es peor? Es peor. Es peor. La proliferación de medios ha precarizado nuestro oficio, nuestro trabajo, lo ha precarizado decididamente. Y sí, estoy convencido que es peor. Yo siento que antes había mucha más
se ponía el énfasis en el contenido, en el cuidado del dato que dabas a conocer. En este formato que vos conocés perfectamente porque lo has ejercido y lo ejercés, a mí me enseñó mucho también un hombre que hacía el mismo formato que vos, que era Ricardo Olivera, esto de argumentar, ¿no? Pero argumentar de verdad, vos podés decir que es blanco, pero tenés que argumentar que es blanco, tenés que dar el porqué, ¿no? Hoy siento que hay una liviandad de decir lo que uno quiere sin ningún tipo de argumento y hasta caprichosamente. Yo creo que antes había, no sé si las viejas generaciones o qué, pero eran mucho más cuidados en la seriedad a la hora de ejercer el género de opinión y de también tener cuidado con lo que se decía, mucho más cuidado que ahora, que es prácticamente una selva y por ahí, por pelear la primicia, se dice cualquier cosa, ¿no? Los otros días, no importa los actores, pero los otros días alguien dijo al aire que una persona estaba viva cuando en realidad hacía 6 o 7 horas que había fallecido. Y de eso hay un montón. Yo creo que el contenido ha perdido muchísimo valor en el periodismo. Creo que sirve más hoy por hoy, ¿no? Muchas veces hay... la gente también tal vez está consumiendo eso, el circo, la sobreactuación, sí, los gritos, más que el contenido. Yo le doy mucho valor, o trato por lo menos de darle valor, y hasta cuando me equivoco al aire, que pasa todos los días, te comento, todos los días me equivoco, todo el mundo, no creo. Y todos los días hay que pedir disculpas. Soy convencido que tenés que pedir disculpas. ¿Alguna vez te ofrecieron entrar a la política? No, nunca. Una vuelta alguien lo hizo como un chiste. Yo trabajaba en el diario de Cuyo, me acuerdo. El señor era mi jefe. Había un encuentro en... no me acuerdo cómo se llama, no es comité, unidad básica será ¿De del quién? peronismo, ¿Del peronismo? Claro. Del peronismo, una unidad básica en Santa Lucía. Se juntaban varios popes de Santa Lucía, Luis Martinazo, Aníbal Fuentes, estaban todos los dirigentes de mucha atención, me acuerdo, había que decidir cosas y tuve que ir fui con el fotógrafo lleno de militantes y en un momento, pero estaba muy caldeado el tema, muy caldeado, y en un momento me empiezan a mirar un grupo de militantes, me empieza a mirar como diciendo, ¿qué haces acá? Tómatela. Ajá. Y vino uno y me encaró y me dijo, tómatela, y me tomó el brazo, y Martinazo, me acuerdo, que lo ve, y dice Martinazo, él va a ser candidato. No. Dice, el señor, es cierto que es peronista, pero acaba de firmar la ficha de afiliación. ¿O no? Fue una cosa, todo, por supuesto, una sonrisa de él y todos los demás, y descomprimió la situación. Pero que me hayan ofrecido de verdad entrar a la política, no, nunca. ¿Lo harías? ¿Te gustaría ser candidato de, qué sé yo? No tengo temple. No tengo temple. Sinceramente no podría. Mirá que he tenido ofrecimientos para salir del periodismo, seguir haciendo comunicación. ¿Y es lo que te gusta esto? Y me gusta estar de este lado. A lo mejor no lo descarto, ¿viste? Algún día dedicarme, que sea, a la comunicación institucional como me ofrecieron en su momento. Pero la verdad que no, me gusta estar de este lado, definitivamente. Ahora vamos a entrar con el país de Milei, el San Juan de Rego. Vamos a preguntarle a Leo Domínguez, nuestro invitado de hoy. Puedes opinar, por supuesto, mandarnos tus opiniones. Ahí está. ¿Estamos por Instagram? Sí, estamos por Instagram, estamos en la cuenta de Tiempo de San Juan, estamos en Tiempo de San Juan por Facebook y estamos, por supuesto, en YouTube, que hemos incrementado de una manera gloriosa, debo decir, los suscriptores. ¿En YouTube? Sí. Muchos vinos sorteamos. Es que sorteamos vino. nos hicimos viral con Delia Papano. Mira. Nos hicimos viral 500.000 de reproducciones. ¿Querés ser viral? Llamala a Delia Papano. Que te incendia el... ¿No te gustó entrevistarla? A mí me encanta. A mí, vos sabés que yo extraño ese tipo de dirigentes. Extraño, algunos dirigentes yo los extraño. Para hablar de política. Hubo una época que... Un poco pensaba en eso cuando estaban hablando, que decimos, sí, bueno, los periodistas les falta mucha formación. Pensaba en la dirigencia política. ¿Cómo es cada vez más complejo entrevistar a alguien, ¿no? Elegir un entrevistado es difícil. Nos falta formación, creo, al periodismo en general y a los políticos también. Yo los extraño a algunos viejos dirigentes que pude entrevistar, que tuve la suerte de entrevistar. ¿Cómo? ¿A quién, por ejemplo? Mira, disfruté mucho los otros días cuando hice una nota con Gioja.
con el que bueno, pero está no disponible, coincidís. todavía está disponible. Sí, todavía. sí, digo, Ese, pero... ese puede ser un poquito más complejo, pero el de Flybondi, bueno, es comprar, che, le compraron pasajes a una empresa para que traiga los aviones. Es muy presentable. O sea, en el momento en que Aerolínea está bajando 3 frecuencias diarias, bueno, che, ¿qué hace falta? Comprarle a Flybondi pasajes que después usaré, bueno, no es un tema. Ahora, el acueducto de Gran Tulum es un quilombo. Es decir, si van a probar todo y van a responder todo, me parece que no es equivalente un pedido de informe con el otro. El otro, el acueducto, si es como dicen, que le compraron los caños a un empresario amigo de primo de Uñac, que los caños no anduvieron, que estaban fallados, es un escándalo. O lo que dijo el juez el otro día, el juez Royan, casi diría, opinando sobre algo que no era materia del tema que se estaba discutiendo, que era una injuria a tu compañero el pájaro de Muyal, y terminó diciendo, che, acá el señor se enriqueció durante tantos años que yo, y lo tendría tapó, que explicar cómo lo tapó, le tiró un camión atmosférico, sí, sí. a Monti. Bueno, si es como ya no es que se dice, ya lo dice un juez, en una sentencia. Es decir, y es de una hora que es el acueducto de Gran Tulum, no es, che, muchachos, no es una pasarela para el río, no, es el acueducto de Gran Tulum de donde... Y es una obra tan importante que significa el abastecimiento de agua para la provincia para los próximos 50 años, o sea, calculando el consumo que va a haber dentro de 50 años, y que además incluyó un préstamo de 50 millones de dólares del gobierno kuwaití que hay que pagar. Que hay que pagar y que la obra no está. Y que le compraron los caños tirados, caños que no. Si esto es así, es un escándalo de un tamaño, yo creo que supera el escándalo de las expropiaciones. De hecho, el escándalo de expropiaciones es 10 millones de dólares. Cuando vos convocás a licitación, porque lo establece la ley de contabilidad, cuando se pasan ciertos montos tenés que llamar a licitación, ¿no? Para promover la compulsa, la competencia entre los oferentes y tratar de encontrar no solamente el mejor precio, sino también las mejores condiciones técnicas del proveedor que le va a prestar servicios o le va a vender bienes al Estado. El cuestionamiento acá, supongamos o partamos de la base que no es ningún pecado ser primo de un gobernador. No debería por qué ser un pecado, ¿no? No. Ser familiar de un gobernador. Sí, si sos primo primerizo Creo que es primo segundo. No, me refiero a nivel empresarial, que no le vendiste nunca un caño a nadie. Bueno, el único que le vende es al gobierno. Bueno, ahí está. La condición de primo. Supongamos que ser pasan familiar, cosas peores con gente que no son primos. Claro. Sí. Ser familiar no es un pecado. Sí, no, ahora, si vos te vas a evaluar estrictamente las condiciones que tiene que merituar el Estado para adjudicar una obra, la condición técnica es fundamental. Viste que por ahí hay uno que cotizó 20 millones y el otro 18 y se lo adjudican al de 20. Y es porque tiene ventajas técnicas y experiencia que no tiene la firma de 18 millones. Cuando vos analizás lo técnico y la experiencia en el rubro de la empresa del primo de Uñac, te das cuenta que no existe. Claro, entonces, eso alimenta muchísimo las sospechas. Lo que no debería ser sospechoso termina siendo sospechoso justamente porque es una empresa que nunca había comercializado caños, que no tiene experiencia en el rubro, que es una empresa que nadie sabe de dónde salió y se termina quedando con un proceso... La mega licitación de la obra más importante. No, y que además otra cosa, los caños no anduvieron. Es que después nos enteramos que los caños no servían, que hubo un perjuicio para el Estado y que entiendo, por lo que más o menos ha trascendido hasta el momento, le pagaron los caños. Se lo pagaron, incluso hasta actualizaron el precio de los caños, que pues es una de las cosas que hay que... Si esto es así, estamos ante un hecho de corrupción de los peores, ¿no? Si esto es así, como pinta, lo que sí es, los caños no están, la obra no está, el préstamo está, hay que pagarlo, y la obra no está, los caños no están. Entonces... Los caños sí están. ¿Eh? Sí están. Claro.
Están guardados, no funciona. Sí, sí, Claro. sí, no está puesto. Pero no sirve. Es lo mismo que no estuvieran. Es lo mismo que no estuvieran. Sí, sí. Es decir, los caños no están donde tienen que estar. Es decir, que no están. Bueno, y ahí hay una cuestión también, ¿no? Porque quiero suponer, la verdad que no conozco tanto los procedimientos administrativos del Estado, pero si vos me vendés algo que no sirve para lo que yo quiero, supongo yo que debe haber una cláusula en el contrato que me habilita a mí para demandar al que me vendió algo que no me sirve. Sí. Quiero creer que es así. Si vos salís a comprar comida para los comedores del Estado y esa comida no sirve, está vencida, está podrida, debe haber alguna cláusula en el contrato que me permita a mí demandarte. Debería. Entonces, por me eso pregunto digo que, qué va a pasar por con digo, eso. Este es el hilito, ¿no? Que si alguien tira, me parece que estamos en la puerta de un tema muy, muy, muy delicado. Hay que ver si tiran. Vos decís que depende de eso. Sí, en cierta forma. ¿Vos ponés en duda que vayan a tirar? Yo sí. ¿Ponés en duda Sí, que claro. alguien... Sí, claro. Ok, coincidimos. Sí, claro. Es decir, hay muchas cosas. Se muestra acá. Mira la carta que tengo. Sí. Viste que se las muestran por ahí. Y bueno. Bueno, dentro de este pedido de informe y llegar a esa pacificación, el segundo punto es que las respuestas a los pedidos de informe no incluyen plazo de tiempo. No incluyen. No. Entonces se puede contestar como no se puede contestar. O a lo mejor se puede contestar faltando 3 días para terminar una gestión. ¿Cómo lo ves a Marcelo Rego gestionando en el medio de lo que desde fuera parece una dificultad importante, que es a la sombra de una gestión nacional de Milei, ¿no? Que no es una dificultad, no es poca dificultad? Mira, yo creo que le toca la peor. Después de la gestión de Ubaldino Acosta, que fue convulsionada, que terminó como terminó, sí, pero había plata, pero había plata en esa época. Con Duhalde, además Duhalde tenía supervivencia política. Había plata. Sí, después vino Gioja. Sí, después vino... Mismo gobierno hubo más nacional. Plata, hubo más plata. Acordate sí. el fenómeno de la soja. Sí. Después vino Uñac, ya no había tanta plata y tuvo que empezar gobernando con... No, con Uñac hubo más plata que nunca. ¿En la primera gestión? Sí. Acordate que lo tenía Macri. Sí, pero había... Bueno, pero lo tenía Macri. Después le tocó gobernar con Alberto. Sí, toda. Ya las cosas... Toda. Pero las cosas no estaban tan bien. No estaba tan bien desde un punto de vista político. Pero... Inflación, acordate, sí. Por las nubes. Yo creo que la suerte ha ido... Los gobernadores que siguieron a Ubaldino han ido teniendo menos suerte con el contexto del país. Y no me cabe la menor duda que la peor, el que más mala suerte tiene, se llama Orrego, que le toca gobernar con un presidente que decide achicar el Estado y hacer parte de ese achique a las provincias. Y ahora se porque lo están obligando a Orrego y a todos los gobernadores a que paguen el ajuste nacional. Y ahora se vienen decisiones políticas importantes. ¿Cómo las ves? De Orrego me refiero, ¿no? Creo que algunas señales Orrego y los gobernadores se han empezado a dar con estos 2 proyectos de ley que han mandado a senadores. Y no va a haber... Fíjate que Orrego es muy cuidadoso. Primero, que me preguntaste cómo lo veo, yo creo que ha sido un buen intérprete de la opinión pública en esto que voy a decir. Es un hombre que tiene una imagen de austeridad, habla permanentemente de la necesidad de contener el gasto, un tipo sumamente humilde que se muestra así cuando llega a los actos. Por ejemplo, no llega rodeado de 20, 30 funcionarios. Me parece que con eso ya le alcanza para tener los índices de aceptación que tiene hoy. A mí me parece que le hacía falta un poco a la política sanjuanina esa imagen que es la que tiene Orrego, un Orrego que ves caminando por la Avenida Libertador y que mucha gente se sorprenda, no lo puede creer, pero se va caminando de la casa de gobierno al centro cívico. Sí. Esa foto es de cuando vino a los Sarmiento, ¿no? Sí. Milei a la casa natal. Yo creo que en eso ha sido un buen intérprete de lo que necesita San Juan, ¿no? Esa además Milei está bien en San Juan. Sí. Claro, entonces... Además. Pero me parece que él con su impronta personal sostiene
este índice de aceptación que algunos dicen que está en el 55, otros dicen que está en el 58%. De Orrego. Pero sí creo que la tiene difícil con esto de el gobierno nacional que no quiere soltar un peso. Orrego ya ha dicho que no hay forma de coincidir con la Libertad Avanza, no lo ha dicho públicamente. Es muy cuidadoso. ¿Vos decís que no van a ir juntos? No. Y hay gente del entorno de Orrego que sí dice es casi imposible porque somos distintos. Coincidimos en muchas cosas, en la buena administración, eficiente administración, control del gasto público, pero nosotros creemos en el Estado y en la presencia del Estado. Milei no. Sí, ellos son muy distintos, pero también es cierto que dentro de la estructura de Orrego hay gente que le gustaría ir con Milei, ¿no? Sí, pero ahí quien lidera y me parece que está, y él dice que no. ¿Vos decís que no? No van a confluir en el mismo espacio político. Han pasado un par de cosas que las voy a compartir. Si quieren opinar, opinemos, ya que nos quedó dando vuelta. Uno tiene que ver con la aparición de un empresario que, bueno, juega de incógnito. No juega de incógnito, es incógnito. Y la verdad es que dispone de un manual de herramientas muy importante para San Juan, porque es un empresario español que controla 2 emprendimientos muy grandes de San Juan. Uno es Gualcamayo y el otro es Recero. Es decir, no lo controla Recero, sino que fue justamente el lío por el que están litigando contra Recero. Recero es de Fecovita, es una empresa, la productora vitivinícola más importante del país, que en San Juan tiene muchas plantas de elaboración, entre ellas la del Verdón, que es la más importante de San Juan. Y hubo siempre mucho misterio, mucha escondida, mucho palabrerío propio de quien no conoce el paño, ¿no? Porque uno dice, che, ¿y quién es este señor Juan Carlos Retamero? Un empresario español que se asoció con Fecovita y es una sociedad que terminó siendo frustrada porque se desconocieron, están en juicio, y acaba de decir Retamero que el problema, ¿cuál fue? Recero. Por supuesto que es un tema de altísimo interés para San Juan, porque Recero es la bodega más importante de San Juan. Entonces es un tema que importa. Es a donde llevan las uvas la gran mayoría de los maquileros de San Juan. Entonces, ¿cómo no va a importar qué pasa con Recero? Y ahora aparece Juan Carlos Retamero, que es este señor, y que hasta ahora había jugado un rol muy de bajo perfil, que se resiste a dar entrevistas, que se resiste a ser fotografiado. ¿Se acuerdan ustedes, no? A mí, un empresario que no quiere ser fotografiado, a mí me hace acordar a alguien. Yo soy viejo, ¿no? ¿Ustedes no se acuerdan? No. Jabran. Ok, sí. Sí, claro, sí. Terminó mal y todos sabemos cómo terminó no me estoy refiriendo a eso, pero ¿viste ese recelo de no, yo no hablo, no estoy, no existo, no quiero que me saquen fotos? Uno googlea a Juan Carlos Retamero y no encuentra una foto. Hasta que apareció el fin de semana en el Diario 1. Está en Mendoza, dicen que esta semana viene a San Juan a ver qué está pasando con sus empresas, ¿no? Que tiene, insisto, 2. Está Recero y Gualcamayo. No hay foto de Retamero. Este es Retamero. Este es el señor que es el dueño. Tipo muy joven. Bueno, sí, claro. Es una persona joven. Si es joven, le estamos hablando que 60 años. No, 50 y pico. Sí, es jovencísimo. Me parece más chico que nosotros, seguro. Mirá, no veo arrugas. Juan Carlos Retamero. Me parece que es Botox. ¿Sí? Bueno, o a lo mejor está tocada la foto. Pero viste eso, ¿no? Del misterio. Nunca nadie habló de Juan Carlos Retamero. Y recién ahora, bueno, con lo de Gualcamayo un poquitito más, porque Gualcamayo se la compró una empresa de Retamero, se la compró a unos colombianos, que son los que habían agotado el yacimiento de Gualcamayo, el yacimiento convencional de oro. Ha dejado una pila de lixiviación ahí que parece ha sido motivo de una disputa
cuasi judicial, no llegó a tribunales, pero hubo escrito para presentarlo, porque en la venta de Gualcamache ahí hay tanta plata en oro, fueron a ver, no se sabía, no sé, en fin. Y hubo un diferente, se enojaron porque pensaban que le estaban haciendo víctimas de una estafa. Ahora, Finalmente, ¿han explicado por qué no quiere hablar? Porque a mí me llamó la atención, yo pedí que habláramos un día con él y no... Es muy raro, no quiere hablar. A lo mejor tenés suerte esta semana que va a llegar a San Juan, no habla por teléfono, va a estar aquí en San Juan y va a hablar con algunos empresarios y viene a ver el tema Gualcamayo. Pues Gualcamayo esta semana, ¿qué pasó? Por ahí está la nota. Se había presentado el RIGI. Se había presentado por $1.000 millones. Es decir, este señor escribió que va a invertir en San Juan $1.000 millones, muchachos. No sé. ¿Alguien puede dimensionar de qué estamos hablando con $1.000 millones, ¿no? Imaginemos que el primer RIGI autorizado en nuestro país fue en San Nicolás y son poco más de 220 millones de dólares. En San Juan hay 2 presentados. 5 veces más acá, 4. En San Juan hay 2. Uno es de Azules, que es por 200 millones, y el otro es de Gualcamayo, que es por $1.000 millones. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Retamero dijo que no va a ser por 1.000, va a ser por 700. Primero dijo va a ser por 700 porque no vamos a meter el tema de las pilas de lixiviación. En principio porque no caminaba, porque las autoridades de aplicación del RIGI le decía, eso no es para un RIGI, no es que vos vas a invertir. No es un proyecto nuevo. Claro, no es un proyecto nuevo, eso ya está ahí. Entonces no me vengan a cuentear con eso. Entonces no caminaba el RIGI para Gualcamayo. Finalmente sacaron la parte de la pila de lixiviación y lo volvieron a presentar. Ahora resulta que tampoco es solamente eso, sino que también han retirado el de las cales, que era un proyecto de cales que iba aparte y dijeron, lo vamos a presentar aparte. Por tanto, otra podada al RIGI abstracto, ¿no? Porque no está aprobado. Pero es un proyecto de $600 millones. Es decir, este señor dice que va a invertir en San Juan $600 millones. Ahí me acaban de mostrar que su otra empresa acaba de anunciar que va a hacer un pedido de RIGI. El RIGI tiene un mínimo de 200 millones y iría por aparte. Entonces, bueno, nuevamente digo, Juan Carlos Retamero, un señor que anuncia invertir en San Juan no menos de $800 millones. Si esto es verdad, será este señor, bueno, dueño de, qué sé yo, de muchas cosas en San Juan, ¿no? 800 millones de dólares en San Juan, la verdad que invertir. Viste que y a lo que iba, viste que a veces se ponen de moda algunos nombres de empresarios, así que yo. A mí se me ocurre, ¿ustedes se acuerdan de la época de Paul? Claro, ¿te acordás? Sí, era un señor que vino también de Rosario, creo, y dijo, yo voy a traer. Terminó comprando, bueno, Radio Vida. Al Pájaro Bemuyal. Claro, armó un lindo equipo ahí en la radio. Sí, bueno, el Pájaro Bemuyal, el Tony Nacuzzi y Rubén Paz. Acordate, se hizo cargo del estacionamiento ordenado. Que no me ¿Te acuerdo acordás? El CEO. Yo le digo Bolonqui en vez de Quilombo. Pero te aviso que Quilombo está aceptado ahora por la Real Academia Española. Sí, está bien. Un rosarino que creo que después tuvo lío con una empresa de velatoria. También, claro. San Ramón, ¿no? San Ramón, sí, exactamente. Sí, qué buena memoria. Sí. Pero era un empresario que donde iba de Paul, Paul, pero era todo lo contrario, ¿viste? De Paul sí se mostraba, era un tipo que le gustaban las se cámaras, mostraba, pero son empresarios que se ponen de moda, ¿viste? Que vienen, aterrizan y se ponen de moda. El otro que se me acordaba era Catapano. Catapano fue el factor decisivo para la llegada a San Juan de los Eskenazi. Claro, bueno, de hecho todavía trabaja. Todavía trabaja Catapano. Creo que es uno de los gerentes a nivel nacional del grupo. Sí, que en este momento está con mucho trabajo. ¿Sí? Y bueno, Grupo Eskenazi, recordemos que está entrampado en este debate. Esa es de Paul. Ahí está, mirá, José de Paul, empresario de mirá, qué buena nota, mirá, qué bueno. ¿Qué será de la...? Bueno,
No quiero decir nada, porque a lo mejor me quiero encontrar con alguna sorpresa de Paul. Catapano sí sé que Catapano, cuando vino Catapano, era wow, Catapano era. Bueno, hoy sí, está en Buenos Aires. Fue uno de los que trajo a Eskenazi, donde da el grupo Eskenazi su primer paso como banco, comprando el Banco San Juan. Después fue el Banco Santa Cruz, después compró los dos bancos de Entre Ríos y Santa Fe. Tiene un edificio en la calle Cerrito, ahí donde está Catapano, suele venir. Y ahora está con el dilema de YPF, en el cual le pegan el ala. Sí, sí. Le pegan el ala, teniendo en cuenta que las acciones que compró el fondo que litigó contra la Argentina en Nueva York y acaba de obtener un fallo favorable de la jueza Loreta Presca por 16.000 millones de dólares, ¿no? Fallo que ya está firme. Sí, sí, claro. Y bueno, todo este escándalo de YPF que nace de la venta de los derechos de Eskenazi. Cuando Eskenazi compra el 25% de YPF y luego la gestión de Kicillof lo deja fuera de la nacionalización. Cuando nacionalizan YPF se lo compran a Repsol. A Eskenazi lo dejaron saludando en el atrio. Ellos venden los derechos y se lo venden a un grupo, se lo venden al fondo buitres. Al fondo buitres. Este fondo lo compró en 100 y lo tradujo en 16.000 millones de dólares. Hay quienes dicen, Carlos Pañi, el editorialista del Diario de la Nación, que como no le podían vender el 100% a Bruford, se terminaron quedando con el 30%, porque no lo permitían 1.600, 1.600, 3.200, 4.800 millones de dólares. Bueno, no lo permitían las leyes de España. O sea, empresas en quiebra de España. Petersen, una empresa en quiebra en España. Entonces, claro, como la ley española no permitía vender el 100% de ese fondo, de ese derecho presuntamente violentado, le vendieron el 70% y la empresa y Eskenazi se quedó con el 30%. Eso es lo que dice Pañi. Con lo cual, si eso es así, el fallo de Presca de 16.000 millones de dólares estaría retribuyéndole... ¿Cuánto? 4.800 millones de dólares. 4.800 millones de dólares del grupo Eskenazi. Bueno, o sea, es qué lindo negocio. Un negocito que... Qué lindo negocio. Que viene aparte. Buenas noches, Walter Vilca, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Lo conoce? ¿Cómo está? Se lo presento. Sí, lo ¿Han sido compañeros ustedes mucho tiempo? Sí, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Claro. ¿Lo llevaba él a los lugares donde iba? No, nunca. No me digas. ¿A dónde iba? ¿A los viernes, por ejemplo. Fuimos compañeros 12 años. Sí. 12 años. 12 años. ¿Y nunca lo llevó los viernes a la noche a esos lugares donde...? No. No, jamás. Vamos a ir. No, yo soy... No. Un hombre más tranquilo, de familia. Sí, más familiero. Nadie dijo nada. Se no, pero en serio. Silencio. Se quedaron todos musarela. Me mira fijamente el señor. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué ¿no? tiempos? Se trabajaba fuera. No, ¿Qué época? Sí, trabajamos hasta tarde en aquel entonces. Se trabajaba. Me acuerdo siempre 11 de la noche y se estaba yendo todo el mundo y aparecía... ¿Quién? Vos. Yo. Se me ponía atrás y me pegaba con la rodilla acá, ¿no? Sí. ¿Qué tenés? Apurate, andate, dale. Voy a llamar en 5 minutos. Si estás, te echo. Pero aún así había premisas. Sí, no. Pero fuera de broma. Pero la tapa del diario yo lo revelaba eso, ¿no? Sí, yo siempre digo que fue la época. Es que a mí me tocó trabajar con el Negro Olivera y con el Vasco. Siempre le agradezco también a Miriam Walter. Claro, yo tengo que ser honesto, llegué al diario y la verdad es que no tengo que dejar de confesar que podía escribir algún cuento para la secundaria, pero me enseñaron a escribir y me enseñaron mucho de periodismo. Entonces, y la Nati, como le digo yo, no me puedo olvidar de Nati, que fue mi primera jefa en política.